de cómo se está organizando, y cuando llegamos a la parte más alta o la parte superior, las funciones son cada vez más complejas. Vamos viendo que va de lo básico a lo complejo. De la actividad organizada en segmentos, la actividad organizada de manera centralizada, a los segmentos superiores, organizados en núcleos en la corteza cerebral, relacionado con las funciones cerebrales superiores. Y lo que observamos entonces es aquí la médula espinal, y para recordarles así rápidamente, ¿sí recuerdas que es una red difusa? No. ¿Alguien recuerda que es una red difusa? Era el conjunto de neuronas organizadas en redes que estaban dispersas por todo el cuerpo del organismo, ¿no? Por ejemplo, en la medusa, y no había un nivel central que manipulara todas, sino que solo reaccionaban. Exacto. Y entonces recordamos la medusa, en donde si yo tocaba en cualquier parte de la medusa, la respuesta iba a ser la misma, eran las respuestas estereotipadas y se iban a generar sinapsis en todas partes del cuerpo. ¿Sí? Una red difusa es una red neuronal distribuida en todo el cuerpo, y las neuronas pueden hacer sinapsis en cualquier parte de este. De tal manera que un estímulo generaba reacciones estereotipadas. ¿Qué significa una reacción estereotipada? Que siempre es la misma. Y entonces observamos, por ejemplo, organismos como la medusa, en donde tocamos, la respuesta se generaliza y generamos una respuesta. Si tocamos en cualquier otra parte del cuerpo, la respuesta siempre va a ser la misma. Pero hay algunos organismos que ya tienen un anillo que genera de manera constante, a determinada frecuencia, ciertos estímulos para que el organismo pueda generar una respuesta, pueda generar una respuesta neuronal, una respuesta celular, de manera un poco más coordinada, a determinada frecuencia o determinada intensidad, de tal manera que podemos ver que algunos organismos hacen esto. Significa que debe de haber un controlador que genere los impulsos nerviosos para que los músculos se contraigan de manera rítmica y se genere cierto movimiento. ¿Estamos? Después, los grupos neuronales comenzaron a organizarse en determinados segmentos del cuerpo. Y entonces, por ejemplo, en ciertos gusanos encontramos que hay conjuntos de cuerpos neuronales que están agrupados formando pequeños ganglios que en pares van a controlar un segmento de ese gusano. A eso le llamamos centralización. Ambos ejemplos todavía los conservamos en el organismo humano. Por ejemplo, si ustedes piensan en el tubo digestivo, vamos a encontrar que en las paredes del tubo digestivo encontramos redes neuronales que en forma de red, en forma de retícula, generan impulsos nerviosos y generan respuestas estereotipadas, generan respuestas a determinada frecuencia. Por supuesto, no perdamos de vista que en el organismo humano hay niveles de organización, y el nivel más primitivo, más sencillo, ahora queda a las órdenes del nivel inmediatamente superior, y así hasta llegar a los sistemas superiores. Nuestro sistema nervioso, aun cuando tiene un cierto control sobre la motilidad del intestino, de tal manera que puede tener control de estructuras superiores, pero conservando las propiedades, ¿no? Y el intestino se puede mover y generar impulsos, y se puede mover un segmento del intestino independientemente de las conexiones con el sistema nervioso. Así que, por ejemplo, si sacamos un pedazo del intestino y lo conectamos a unos transductores mecánicos para checar el movimiento, podemos registrarlo en un fisiógrafo, y el intestino se va a seguir moviendo en ese movimiento que llamamos peristáltico. Pues bueno, en el interior, en las paredes de ese intestino, encontramos una red difusa, ¿no?, de células que generan descargas y que además generan una respuesta. ¿Sí queda claro eso? ¿Dónde encontramos un nivel de organización que llamamos centralización? Pues lo encontramos aquí en la médula espinal. Encontramos que hay segmentos, ¿no?, que controlan parcialmente un segmento de nuestro organismo, y está organizado así. Luego,
La encefalización es cuando hay un núcleo central que va a tener control de todos los núcleos que se encuentran a lo largo del eje de este organismo. A eso le llamamos encefalización. Y de ahí en adelante, el nivel de complejidad de ese núcleo central o de ese núcleo cefálico, porque ya podemos hablar de un núcleo cefálico que va a estar en la cabeza, cercano al orificio de entrada del alimento, a ese ganglio que además va a estar asociado a los receptores que cada vez van a ser más especializados y que van a guiar las respuestas, como por ejemplo receptores electromagnéticos, fotónicos, por ejemplo, de temperatura, ¿no? O receptores químicos, de tal manera que la información que toman esos receptores es integrada en ese núcleo central y de esa manera se coordina una respuesta cada vez más compleja. Las respuestas cada vez son menos estereotipadas, ¿no? Y están en función de la estimulación del medio ambiente. ¿Qué fue lo que favoreció esto? El que las células pudiesen reaccionar ante el medio. ¿Cómo se le llama esa propiedad? Irritabilidad. Y luego se vuelve sensibilidad cuando pasamos al estadio de vida animal. Los vegetales reaccionan activamente en el medio, pero no lo hacen de manera activa. Los animales sí. Entonces podemos dividir de a grosso modo dos estadios, el de vida vegetal y el de vida animal. Esos organismos generaron muchas ramas evolutivas, una tremenda cantidad de ramas evolutivas. Algunas desaparecieron y otras evolucionaron. De la evolución de esas, algunas desaparecieron y como es el proceso de selección natural, el que mejor se adaptaba era el que sobrevivía. Y de ahí se volvieron a generar ramas y ramas y ramas hasta llegar a animales complejos. Pero antes, demos un salto bastante grande y pasemos con los peces, por ejemplo, ¿no? Antes, los organismos que tenían exoesqueleto, como cuáles, por ejemplo. Ándale, como los cangrejos, un poquito más primitivos que los cangrejos. Los trilobites, ¿no? Tenían un exoesqueleto, tenían un cerebro cada vez más complejo y permitía movimientos, por ejemplo, de pequeños apéndices que funcionaban para su desplazamiento. Pero para que esos apéndices se movieran, necesitaban un control neural que generara los impulsos y que de manera coordinada, de alguna manera estimulara los músculos para poder generar este movimiento que le permitía el desplazamiento en el medio acuoso. Luego los peces. Los peces, pues ya en condiciones, diferentes, con exigencias ambientales que les exigían adaptaciones, y no solamente de morfológicas, sino también fisiológicas, o sea, no solamente las que vemos, sino también internas. Profe, yo tengo una duda. ¿Cuál es la diferencia entonces de la cefalización de la encefalización? La cefalización es cuando se forma el ganglio central, ¿no? Y la encefalización es cuando ya ese ganglio central comienza a especializarse cada vez más para formar un encéfalo cuyas funciones van siendo cada vez más complejas. La cefalización es cuando se forma el ganglio central. La encefalización es cuando se vuelve a ser más complejo las funciones, se forma ya como tal un encéfalo. Y la telencefalización es la que ya nos permite percibir. Es la superior. La respuesta es más compleja. Sí, ya cuando... muchísimas gracias, Luis. Sí. Muchísimas gracias. ¿Necesitan mi credencial? Sí, por favor. Sí. ¿Pueden hacer un vale, por favor? Por un modelo de encéfalo y del ojito, por favor. Sí, allá. Vayan con la maestra, les va a dar una hojita donde ponen un modelo de encéfalo y un modelo de ojo. Y le entregan 4 credenciales. Quien guste, pues.